Buenas tardes, bienvenidos al Museo Virtual de Historia de la Legislación Educativa en México. Haremos un recorrido virtual. La primera sala es la primera transformación de la independencia de México de 1910 a 1921, pero comenzaremos por un breve inicio contextual. La historia de la educación en México ha evolucionado de manera paralela a la construcción del Estado mexicano y a los cambios políticos, sociales, jurídicos del país. Desde las culturas prehispánicas hasta la actualidad, cada etapa histórica ha dejado una huella importante en la legislación educativa y en la concepción del derecho a la educación. En el México prehispánico la educación era obligatoria, tenía como propósito formar personas comprometidas con su comunidad. Durante la época colonial, la enseñanza quedó bajo el control de la Iglesia y el acceso fue desigual debido al sistema de castas. Sin embargo, las ideas ilustradas de libertad y desigualdad impulsaron el movimiento de independencia. Entre 1810 y 1821 ocurrieron acontecimientos fundamentales para el nacimiento de México como nación. El grito de Dolores despertó el anhelo de libertad, fortaleció la identidad nacional y dio una nueva estructura. Posteriormente, la Constitución de Cádiz introdujo principios liberales y favoreció las primeras ideas sobre la instrucción pública. José María Morelos, mediante los sentimientos de la nación y el Congreso de Apatzingán, reconoció que la educación debería de ser responsabilidad del Estado. Finalmente, el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba consolidaron la independencia y sentaron las bases para utilizar la educación como un medio para formar ciudadanos y por fortalecer la unidad nacional. Ahora nos encontramos en la sala 2. Segunda transformación, Independencia de México de 1851 a 1867. Tras la independencia de México, se enfrentaron profundas crisis económicas que dificultaron la organización del sistema educativo. Surgieron entonces las compañías lancasterianas para ampliar la alfabetización. Más adelante, las reformas liberales impulsadas por Valentín Gómez Faría promovieron la educación pública y limitaron la influencia de la Iglesia. Entre 1855 y 1867 se consolidó el Estado laico. Las leyes de reforma y la Constitución de 1857 separaron a la Iglesia del Estado, reconocieron libertades individuales y establecieron la enseñanza libre. Aunque el país enfrentó la Guerra de Reforma, la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, continuaron los avances educativos. Tras la restauración de la República, Benito Juárez promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública que hizo obligatoria y gratuita la educación primaria y eliminó la enseñanza religiosa de las escuelas oficiales. Además, con Gabino Barreda y el positivismo, se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, consolidando una educación científica, racional y laica. Pasemos ahora a la tercera transformación, la tercera sala, Revolución Mexicana y consolidación del derecho a la educación. Después de la restauración de la República, Porfirio Díaz llegó al poder e inició el porfiriato, una etapa caracterizada por la modernización económica y la construcción de infraestructura, pero también por el autoritarismo y la desigualdad social. En materia educativa se organizaron congresos pedagógicos, se fortaleció la instrucción primaria, se fundó la Universidad Nacional de México y Matilde Montoya se convirtió en la primera mujer médica del país, consolidando así la educación para las mujeres. La inconformidad social dio origen a las huelgas de Cananea y Río Blanco, cuyos reclamos evidenciaron las necesidades de vincular la educación con la justicia social. En 1910, Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis e inició la Revolución Mexicana. Después de diversos enfrentamientos entre Madero, Huerta, Carranza, Villa y Zapata, el movimiento culminó con la Constitución de 1917, aunque algunos marcan
que terminó en 1920 debido a que después de la Constitución siguieron los enfrentamientos. De la Constitución de 1917 se destaca que incorporó derechos sociales fundamentales, como el artículo 3 que estableció la educación pública, gratuita y laica, el artículo 27 sobre la propiedad de la tierra y el artículo 123 que reconoció los derechos laborales. Ahora tenemos algunos acontecimientos que marcaron el desarrollo de la educación en México. El desarrollo de la SEP. En la etapa postrevolucionaria se creó la Secretaría de Educación Pública en 1921 bajo el liderazgo de José Vasconcelos, con el propósito de organizar y extender la educación pública en todo el país. Posteriormente, Jaime Torres Bodet fortaleció este proyecto mediante los libros de texto gratuito, el plan de 11 años y la expansión de escuelas. La SEP impulsó la alfabetización, la educación rural y se convirtió en la institución rectora del sistema educativo nacional que continúa actualmente. Durante este periodo también ocurrió la Guerra Cristera, conflicto que reafirmó el carácter laico de la educación. Más tarde, el gobierno de Lázaro Cárdenas impulsó la educación socialista, promovió campañas de alfabetización y fundó instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de México. En cuanto al artículo 3 constitucional, tenemos que este ha evolucionado constantemente para ampliar el derecho a la educación. En 1917 estableció la educación pública gratuita y laica. En 1934 incorporó la educación socialista, que fue sustituida en 1946 por una orientación nacionalista. En 1980 se fortaleció la autonomía universitaria y posteriormente se amplió la obligatoriedad educativa hasta el nivel medio superior. En cuanto a las reformas, la reforma de 2013, las reformas educativas, claro, la reforma de 2013 enfatizó la calidad y la evaluación docente, mientras que la reforma de 2019 reconoció expresamente la educación como un derecho humano e incorporó los principios de inclusión, equidad, excelencia y revalorización del magisterio. Paralelamente, las reformas educativas de finales del siglo XX y principios del XXI modernizaron el sistema educativo mediante la descentralización, la ampliación de la cobertura, la profesionalización docente y la actualización de los modelos pedagógicos. Entremos ahora a la sala 4, la cuarta transformación, que es una transformación social y digital que hemos vivido en las últimas décadas. Y en las últimas décadas también el derecho a la educación se ha ampliado para responder a los desafíos tecnológicos y sociales. Las reformas recientes promovieron la igualdad de género, la inclusión de personas con discapacidad, la protección de datos personales, el acceso a Internet y la seguridad digital. Además, el desarrollo tecnológico de tecnologías educativas y la experiencia de la pandemia consolidaron la educación en línea como una modalidad permanente e impulsaron el uso responsable de la inteligencia artificial dentro de los procesos educativos. Vayamos ahora. Vayamos ahora a la sala 5. La sala 5 nos habla de la transformación, la última transformación, la nueva escuela mexicana en la 4T. Finalmente, en 2019 se consolidó la nueva escuela mexicana mediante otra reforma al artículo 3 constitucional y la nueva Ley General de Educación. Este modelo propone una formación integral basada en valores como la identidad nacional, la interculturalidad, la cultura de la paz, la responsabilidad ciudadana, el respeto a la dignidad humana y el cuidado del medio ambiente, promoviendo una educación humanista, inclusiva y comunitaria.
En conclusión, la evolución del sistema educativo mexicano refleja la transformación histórica del país. Cada etapa contribuyó a fortalecer la legislación educativa y a ampliar progresivamente el derecho a la educación. La creación de la SEP, las reformas al artículo 3 constitucional y las políticas educativas contemporáneas muestran el compromiso permanente para garantizar una educación pública, laica, gratuita, inclusiva y de calidad, capaz de formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo democrático y el bienestar de México. Ahora hablaré un poco nada más de los botones interactivos del museo. Aquí podemos dar paso a las salas, podemos regresar a nuestro menú de salas también. Podemos regresar al inicio de aquí a las salas y aquí podemos aumentar nuestro conocimiento acerca de los acontecimientos históricos que ya vimos, regresando a la sala del museo, y al final de cada sala tenemos, bueno, también podemos ir a la siguiente sala o regresar a la sala anterior, y al final de cada sala tenemos una pregunta interactiva y aquí nos regresa a nuestra sala y concluimos aquí en el menú de salas. Muchas gracias por su visita.